Bienvenidos al canal. Si vieron las partes anteriores de esta historia, ya saben lo complicada y dolorosa que fue la situación. Pero lo que ocurrió después resultó ser aún más difícil de lo que podía imaginar. En esta parte les contaré cómo la verdad empezó a salir a la luz y qué decisiones cambiaron mi vida para siempre. Si les gustan este tipo de historias, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y escribir su opinión en los comentarios. Y ahora, continuemos. Parte 9. La prueba que no pasé. Después de que Dima comunicara su traslado, la vida realmente se volvió más tranquila. Sin irritantes externos. Sin terceras personas. Sin mensajes de, gracias por la noche. Marina trabajaba, yo trabajaba, los niños crecían. Empezamos a hablar del futuro, vacaciones, remodelar la cocina. Incluso discutimos con cautela la posibilidad de un tercer hijo. No era algo serio, pero el simple hecho de hablarlo parecía una señal de que mirábamos hacia adelante y no hacia atrás. Empecé a relajarme. Y, como resultó después, fue demasiado pronto. Todo empezó porque Marina se puso rara. No fría. No distante. Más bien ansiosa. Empezó a mirar el calendario más seguido. Un par de veces vi cómo hacía cuentas en su teléfono. Una noche se quedó mucho tiempo con los ojos abiertos, pensando en sus cosas. ¿Todo bien?, pregunté. Sí, solo estoy cansada, respondió demasiado rápido. No quise presionar. Habíamos acordado, nada de interrogatorios. Pero mi radar interno se encendió automáticamente. Una semana después, encontré una prueba de embarazo en el baño. En el bote de basura. Con 2 rayas. El mundo no se derrumbó. Simplemente se quedó en absoluto silencio. No habíamos planeado un hijo. Habíamos sido cuidadosos. Muy cuidadosos. Me quedé en el baño con ese rectángulo de plástico en la mano, sintiendo como subía algo mucho más aterrador que los celos. La duda. Fui a la recámara. ¿Estás embarazada?, pregunté con calma. Se quedó paralizada. 1 segundo. 2. Sí. ¿Por qué no me lo dijiste? Quería entender primero qué sentía yo misma. Me senté en la orilla de la cama. ¿De cuánto? Casi 7 semanas. 7 semanas. Automáticamente empecé a contar. Hace 7 semanas fue la fiesta de la empresa. Luego el accidente. Luego las largas pláticas. Luego los intentos de arreglar todo. Hace 7 semanas fue también el momento en que, tras un largo tiempo, volvimos a tener intimidad. Pero en mi cabeza surgió otro calendario. Él todavía no se había ido entonces. ¿Es mío?, pregunté. Me odié a mí mismo por esa pregunta. Ella se puso pálida. ¿Es en serio?, tengo que preguntar. El silencio se volvió espeso como el concreto. Sí, dijo ella con firmeza. ¿Es tu hijo? ¿Estás segura? Sí. Demasiado rápido. Y precisamente eso fue lo que me asustó. No grité. No acusé. Pero algo dentro de mí terminó de romperse. No porque estuviera seguro de una infidelidad, sino porque ahora ya no estaba seguro de nada. Hagamos una prueba de ADN, dije después de un par de minutos. Me miró como si le hubiera dado un golpe. ¿De verdad crees que yo? Creo que quiero vivir sin la sombra de la duda. Guardó silencio mucho tiempo. Luego asintió. Está bien. Sin histeria. Sin amenazas. Sin un, como pudiste. Y eso fue lo más aterrador. Las siguientes 2 semanas fueron las más pesadas de mi vida. Vivíamos como siempre. Íbamos al trabajo. Recogíamos a los niños. Cenábamos. Pero entre nosotros había una pregunta invisible. Me sorprendía a mí mismo mirando su vientre y pensando, no en el bebé, sino en las probabilidades. Me odiaba. Porque si ese bebé era mío, ya lo estaba traicionando con mis dudas. Y si no lo era, me estaría traicionando a mí mismo si me quedaba callado. Hicimos la prueba en secreto.
sin palabras de más. El resultado llegaría por correo. El día que llegó la carta, no quería abrirla. Ella estaba sentada frente a mí. «Ábrela», dijo. Rompí el sobre. Leí despacio. Y cuando llegué a la línea, probabilidad de paternidad, 99. 9%, sentí como algo dentro de mí se desmoronaba. Pero no como antes. Me equivoqué. Era mi hijo. Levanté la vista. Ella me miraba tranquila. Sin triunfo. Sin reproches. ¿Ahora me crees?, preguntó en voz baja. Y en ese momento me cayó el 20 de la realidad. Ella no tenía miedo del resultado. Ella lo sabía. Yo no, y todo este tiempo sospeché de ella no porque hubiera hechos, sino porque el pasado había envenenado mi capacidad de confiar. Yo mismo me convertí en quien destruía desde adentro. Me senté y me cubrí la cara con las manos. «Perdón», dije. Y fue el perdón más difícil de mi vida. Ella se acercó. «Entiendo por qué pediste la prueba», dijo con calma. «Pero, ¿sabes qué es lo más triste?». Levanté la cabeza. «¿Qué?». «Que si el resultado hubiera sido otro. Yo de todos modos no habría sabido cómo demostrarte que no había sido una repetición». Sus palabras se me quedaron grabadas. Porque la verdad era que, incluso con ese 99,9%, no sentí un alivio instantáneo. Sentí vergüenza. Pensaba que el tercero más temible era otro hombre. Resultó que el tercero más peligroso es la desconfianza que yo mismo sigo alimentando. Y ahora me enfrentaba a una nueva pregunta: ¿podré ser padre de este niño sin una sombra de duda? ¿Podré amarlo igual que a los dos primeros si alguna vez permití la idea de que podía no ser mío? El giro inesperado no fue que el niño no fuera mío. Fue que el problema, todo este tiempo, estaba en mí. Parte 10. La verdad que no esperaba escuchar. Después de la prueba de ADN, debería haber sentido alivio. 99,9%. Prácticamente, una certeza absoluta. Marina se volvió más dulce. Más cautelosa. Incluso un poco distante, pero yo entendía por qué. La había herido. Profundamente. Y esta vez no había sido ella a mí. El embarazo transcurría tranquilo. Empezamos a hablar del futuro bebé sin tensión. Liza quería una hermana, Misa, un hermano. Por primera vez puse mi mano sobre su vientre sin ese, y sí. Interno. La vida parecía haberse nivelado. Y fue precisamente entonces cuando ocurrió lo que no pude prever. Me escribió Igor. Después de tantos meses de silencio. El mensaje era corto: tenemos que hablar. Es importante. Y no solo te incumbe a ti. Miré la pantalla y sentí la vieja rabia. No respondí. Una hora después, llegó un segundo mensaje: es sobre Dima. Ahí me quedé helado. ¿Sobre Dima? Él ya se había ido. Había desaparecido de nuestras vidas. Acepté reunirme con él. No por curiosidad, sino por ansiedad. Nos vimos en el mismo café donde alguna vez hablé con Dima. Igor se veía distinto. No derrotado, sino enfocado. Casi decidido. No quiero recuperar el pasado, empezó. No lo necesito. ¿Entonces para qué estoy aquí? Me miró directo a los ojos. Porque debes saber la verdad. Estaba harto de esa frase. ¿Qué otra verdad? Hizo una pausa. Dima no se fue por iniciativa propia. Fruncí el ceño. ¿A qué te refieres? Yo hablé con él. Sentí un frío interno. ¿Cuándo? Después de enterarme de que estaba interesado en Marina. No entendía nada. ¿Cómo supiste siquiera? Me quedaron conocidos en su empresa, dijo con calma. No estaba vigilando. Simplemente me llegó el rumor. Sentí náuseas. ¿Y qué le dijiste? Igor sostuvo la pausa. Le dije que si no desaparecía, te contaría algo que no sabes. El mundo pareció tambalearse. ¿Qué exactamente? Exhaló lentamente.
Que Marina se veía conmigo mucho antes de que tú encontraras los mensajes por primera vez. Me quedé mirándolo sin entender. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque empecé a hacer cuentas. Tú dijiste que todo duró 6 meses. Dije lo que a ella le convenía, respondió con frialdad. En realidad, todo empezó mucho antes. ¿Cuánto antes? Me miró casi con compasión. Casi un año antes de que te enteraras. La habitación pareció hacerse más pequeña. ¿No? ¿Crees que miento? Se encogió de hombros. Ya no tengo nada que perder. En mi cabeza empezaron a brotar los detalles. Sus viajes de negocios frecuentes. El gimnasio nuevo. Esas noches en las que ella se desconectaba. Un año. Un año entero. ¿Por qué te callaste? Pregunté. Porque entonces tenía esperanza. Ahora no. Sentí que en mi interior no subía la furia, ni el dolor, sino el vacío. ¿Y le dijiste eso a Dima? Pregunté con voz hueca. Le dije que él no era el primero. Ni el último. Que si quería meterse en esto, que supiera con qué estaba lidiando. Crue. Gélido. ¿Y él te creyó? No se molestó en comprobarlo. Me quedé sentado entendiendo que, si esto era verdad, todo nuestro camino del último año estaba construido sobre una mentira. La terapia. Las lágrimas. Las pláticas sobre los 6 meses. La elección. Si todo duró casi un año, no fue un error. Fue una vida paralela. No recuerdo cómo llegué a casa. Marina estaba en la cocina, cortando manzanas para los niños. Una escena ordinaria. Una mujer ordinaria. Tenemos que hablar, dije. Se puso tensa de inmediato. ¿Qué pasó? ¿Cuándo empezó todo con Igor? Se puso pálida. Te lo dije. No. ¿Cuándo empezó de verdad? Silencio. Vi cómo en sus ojos cruzaba el entendimiento. ¿Te viste con él? Preguntó en voz baja. Responde la pregunta. Se dejó caer lentamente en una silla. Y en ese instante, entendí que temía su respuesta más que a nada en el mundo. Empezó antes, dijo casi en un susurro. Mi corazón saltó un latido. ¿Cuánto antes? Unos meses antes de que te dieras cuenta. ¿Unos cuántos? Cerró los ojos. 9. 9 meses. Casi un año. Me senté frente a ella. ¿Por qué mentiste? Porque si hubieras sabido toda la verdad, te habrías ido de inmediato. Ahí estaba. ¿Y ahora? Levantó la vista. Ahora también te puedes ir. En ese momento entendí que el giro más inesperado no estaba en el embarazo, ni en la prueba de ADN, sino en que toda nuestra historia, reconstruida, se basaba en una versión recortada de la verdad. Pensé que habíamos superado 6 meses de traición. En realidad, fue un año. Un año entero mientras yo dormía al lado de una mujer que ya vivía una doble vida. Y ahora la cuestión no era la confianza. Era la magnitud de la mentira. La miraba y entendía que todo lo que habíamos edificado estos meses volvía a crujir. Y lo más aterrador es que no sentía una explosión de emociones. Sentía cansancio. Porque si la verdad sale a la luz por capas, ¿significa esto que es la última capa? ¿O hay algo más de lo que aún no tengo ni idea? Muchas gracias por ver el vídeo. No olviden suscribirse a este canal y dejar su like. También pueden ir a la lista de reproducción y ver las partes anteriores de esta historia. ¡Hasta pronto!